I am in the first charger point or charge station in Uruguay. It's a donation of Chinese Huawei company. These are 2 of the 12 that will be in operation in January 2025. Our company arrived in Uruguay in 2005. We are about to celebrate our first 20 years. And in all this time, we have been grow and collaborate with the development of telecommunication. So thanks to the great local talent and the trust of our partner, over 90% of our employees are born here, and we are continue to invest on this country. Uruguay have more than 330 chargers. 128 son rápidos y el resto, bueno, con otras capacidades iremos incorporando nuevos puntos a la red eléctrica de más fácil acceso y a su vez de carga más rápida. Por otra parte, desde el Ministerio impulsamos otros incentivos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de promoción de inversiones, que hace específicamente beneficios para la compra de autos eléctricos. That shows how fast it is charging. Recuperación y el desarrollo de energía verde y la embajada china vamos a trabajar intensamente con el gobierno uruguayo para que este sueño pueda materializar lo antes posible, que beneficie mucho a ambos pueblos. Muchas gracias. Lugar, por ejemplo, campo rural, plenamente campo rural, el coche puede cargar usarlo como un generador que suministra electricidad para toda la familia en casos urgentes. En casos urgentes, claro. Potencia. Most of them are low chargers. Those that I have behind me are the fastest in the country, and is Huawei technology. This is our Huawei supercharger solutions. That is the most advanced technologies from China. Our goal is to improving the infrastructure of the charging network so that we can improve the transformation of the electro motility. Lo mismo que en el caso anterior, hace toda la lectura de parámetros y la potencia lo mismo, determina el nivel de potencia, lo va a determinar el auto. 165 kW con 26% de batería. Este auto de 0 a 100 en 1 hora está cargado al 100%.